Hola a todos desde Mentes que Curan, soy la doctora Beatriz Abadía y hoy la verdad es que estoy muy entusiasmada porque es un poco este vídeo independiente a la lectura del libro Reprograma tu salud. Este vídeo surge a raíz de comentarios para intentar responder a la gente sus dudas y sobre todo también surge este vídeo porque quiero empezar a hacer vídeos más específicos sobre ansiedad. Y me diréis, ¿por qué Beatriz la ansiedad? Pues porque yo viví en ansiedad, fueron 3 meses, supe afrontarla y dije que, porque el que no pasa por ansiedad no sabe lo que es, piensa que la ansiedad se confunde con el estrés, etcétera, pero la ansiedad es algo diferente, solamente el que lo vive lo sabe. Incluso yo, antes de que la tuviera, nunca hubiera sabido lo que realmente significa ansiedad hasta que no la tienes. Fueron 3 meses muy intensos, pero con mi disciplina salí de eso por completo, sin pastillas ni nada, pero me prometí que todo eso algún día lo iba a contar, para ayudar a las personas, para decir lo que yo hice, para contagiaros de que sí se puede perfectamente y que de hecho viene una vida muchísimo mejor, con otra mentalidad diferente, etc. Entonces me prometí que en este proyecto la ansiedad iba a tener un papel fundamental y que iba a ir contando cosas acerca de esto. Entonces, a raíz de eso, pues viene que quiero ir haciendo cosas específicas. Ya he grabado un curso sobre ansiedad, lo que pasa que ahora estoy luchando un poco con la tecnología, a ver cómo lo puedo subir, porque esta es otra parte, el mundo tecnológico, que también hay que aprender mucho y buscar ayudas, pero ya lo tengo grabado para intentar pues ayudar a la gente. Voy a intentar hacer en la medida que pueda un vídeo específico a la semana, y los que estéis suscritos a mi email también vais a recibir un mail semanal específico con respecto a esto. Ya digo, conforme mi tiempo lo permita. También quiero daros las gracias, por supuesto, a todos los que habéis adquirido mi libro. ¿Por qué? Porque me ayudáis muchísimo a que yo pueda ir dedicando parte de mi tiempo a todo este proyecto. Y para mí es ilusionante porque yo también, lo que hablamos, yo también voy aprendiendo, cada vez que me expongo a la cámara voy aprendiendo cosas, y cada vez que me escribís comentarios me nutrís, me ayudáis, y además también me ayudáis a saber en qué estáis pensando. Por eso esto viene un poquito también, este vídeo es un primer vídeo un poquito más específico acerca de la ansiedad, pero que, escucharme, sirve para todo el mundo, porque todo el mundo vamos a tener miedos que no son reales y que vamos a estar en un determinado momento, momentos en ansiedad. Aunque no estemos una temporada en ansiedad, va a haber quizá momentos vitales donde sintamos esa ansiedad, y lo iremos desgranando un poco todo esto. Pero este vídeo viene a raíz de un comentario y quiero aclararlo porque puede servir a muchas personas, porque a veces sentimos que, como me decía esta persona, que era un miedo estúpido, pero que es que no hay miedos estúpidos, que cada uno tenemos los nuestros y los tenemos que empezar a distinguir en reales e irreales. ¿Para qué? Para afrontar los irreales y que no nos quiten esos miedos irreales nuestra vida. En eso consiste. Por tanto, esto puede servir también para muchas personas que, aunque no vivan en ansiedad como tal, sepan afrontar miedos, ¿vale? Entonces, yo aquí este vídeo lo quería titular "Siente lo que no quieres sentir y el miedo se irá para siempre". A veces no queremos sentir, y eso es lo que nos lleva a estar en miedo. He hecho algunas notas para que no se me olvide. Esta persona me decía que a veces ir a un sitio con tráfico pues le daba miedo, porque ya sabía los pensamientos que iba a tener, y ya sabía, ella se nota que ya sabe mucho de esto del simpático y todo, y ya sabía pues lo que iba a desencadenar, que era toda esa sintomatología simpática. Hay veces que hay como pequeños ataques de ansiedad, ¿no? Donde te notas más el corazón, la boca seca, que pierdes el control, etcétera. Y entonces, como te notas todo eso, el cerebro tiene todavía mucho más miedo, mete más adrenalina en la sangre y todavía se acrecenta toda esa sintomatología. Entonces, aquí quería hacer varios puntos de diferencia. El primer punto que quiero que diferenciemos es entre estrés y ansiedad. En estrés y en ansiedad, en los dos se activa el sistema simpático. Pero la diferencia fundamental es que una persona puede estar estresada, todo el mundo hemos pasado estrés en nuestra vida,
y cada día pasamos estrés, pero el estrés no nos impide hacer nuestra vida. Es decir, yo estoy estresado, imagínate, los niños, el trabajo, tal, lo otro, imagínate, y estoy en estrés, pero yo sigo con mi vida, yo la sigo haciendo. Pero la ansiedad no te deja hacer tu vida. La ansiedad, de repente, esa sintomatología que aparece, te crea tanto miedo que dices, ay, va, ya no voy a ir a hacer deporte porque me entra miedo, ya no voy a ir al tráfico por si acaso esto, ya no me voy a subir al autobús porque me noto esto y no lo sé, ya no voy a hacer lo que queráis vosotros. Cada uno, cuando pasa por ansiedad, la ansiedad te va comiendo el terreno a tu vida y no te permite desempeñarlo. Los que estáis allí me entendéis lo que yo quiero decir, y además hay sensaciones también de me siento que estoy loco, me siento que me voy a morir, cosas de este tipo que no son nada verdad. Entonces, la diferencia fundamental, lo iremos viendo porque voy a repetir estas ideas un montón de veces a lo largo de los vídeos de diferentes maneras para que lo entendamos. La diferencia fundamental que quiero decir hoy entre estrés y ansiedad es que el estrés es el simpático pero no te quita tu vida, la ansiedad sí que te quita tu vida. Pero que hay veces que el estrés puede ser más peligroso a nivel corporal, porque hay gente que está viviendo miles de años en estrés y no se da ni cuenta, y eso va desgastando su cuerpo por dentro. En cambio, igual en ansiedad son puntos más fuertes, es un estrés agudo, se equilibra y ya está, ¿vale? Entonces, ese era el primer concepto que quería decir hoy. Y después, el segundo concepto es que volvemos otra vez, que es una respuesta natural. La ansiedad es una respuesta natural. ¿Qué quiero decir con natural? Que el simpático forma parte de nosotros y que no es importante si se activa o no el simpático, lo importante es que esté activado de forma que no se tenga que activar a la larga durante tiempo. Pero es la respuesta natural de nuestro cuerpo, por tanto, lo natural no te va a matar ni te va a hacer daño, es imposible, porque es tu respuesta de supervivencia. Justamente tu cuerpo te quiere hacer sobrevivir. Entonces, no lo puedes interpretar como algo malo, sino como algo bueno. Lo que pasa es que se está disparando en una situación que no se tendría que disparar. Pero no tengas miedo a esa respuesta, porque ese miedo es el que te está creando más miedo y el que te está creando más respuesta. Por tanto, se está dando esa respuesta, pero que no te va a hacer ningún daño, porque es una respuesta que nos ha permitido estar vivos como especie pues durante miles de años. Entonces, no te va a matar esa respuesta ni te va a hacer ningún daño en ese momento. Simplemente es que se está activando y que poco a poco vamos a aprenderla a desactivar para que te deje hacer tu vida, ¿vale? Porque te aseguro, te lo prometo, que si haces lo que te digo, te va a dejar hacer tu vida y vas a ser una persona completamente diferente, pero una persona tan poderosa que ni te lo vas a creer, te lo prometo. Entonces, vamos a distinguir un poco entre una ansiedad, digámoslo, más fisiológica y una más patológica, una más buena y una más mala. Es decir, ansiedad vamos a tener todos en un momento dado. Es esa respuesta, ¿no? Del simpático, ahora viene un atacante, yo me pongo en ansiedad para intentar pues salvar mi vida. ¿Qué pasa? Que si voy a ir al tráfico y me crea ansiedad, no me permite igual coger el coche, ¿no? Porque yo quería ir de compras y tengo que atravesar mi ciudad, y si me viene el tráfico de repente y yo me entro en miedo, pues entonces me entra esa ansiedad, me entra esa respuesta del simpático, y por eso yo ya no me voy a coger el coche porque me pasa eso y tengo miedo, porque tengo una fobia a coger ese coche, ¿vale? Ese miedo. Entonces esa, digámoslo así, no te está permitiendo hacer tu vida, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar, y yo lo que no quiero es que tú no puedas coger ese coche, yo quiero que tú cojas ese coche, que te vayas de compra, que pases el tráfico y que no tengas ningún miedo y que disfrutes, incluso que estés en el tráfico disfrutando y diciendo, me voy a poner música y voy a estar aquí tan tranquila pasando el tráfico y yendo a hacer mis compras o lo que yo quiera hacer. Eso es lo que yo quiero y lo vas a conseguir y lo vais a conseguir, y esto va a servir tanto para la persona con el tráfico como para la persona que le pasa en el gimnasio, como la persona que le pasa en su trabajo, como para la persona que le pasa al subir al autobús. Me da igual. Elegir el escenario que queráis, que os aparece la ansiedad que no tendría que aparecer, porque es un escenario que en principio no corre ningún peligro y que no te está permitiendo hacer cosas que a ti te gustaría hacer. Pero la primera idea que hemos dicho, que es que aunque aparezca esa respuesta, no le tengas miedo porque es algo natural, que sí, que no querrías que te apareciera, pero pues a eso vamos a ir para que no te aparezca con el tiempo. Entonces, esa es la primera idea. Ya te digo que esto lo iremos viendo y viendo muchas veces, pero quería varias cosas que no se me perdieran hoy para intentar introducir un poco todo esto.
Recordar que el cerebro te está protegiendo. Tú te has hecho una sugestión que como en algún momento de tu vida notaste eso en el tráfico o notaste eso en el trabajo o notaste eso, le has sugestionado a tu cerebro y le has dicho, yo no voy a hacer esto porque me aparece esto. Y entonces tu cerebro te está protegiendo porque es muy listo. Tu cerebro dices, tú no te preocupes, que tú ya no vas a volver a sentir esta sensación que sentiste aquella vez y entonces te voy a proteger. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Huir, coger la respuesta de lucha y huida, pero en vez del modo de lucha, que es el que vamos a decir ahora para enfrentarla, el de huida, y te evades. Y entonces la ansiedad te atrapa y te dice, ya no vas a coger el coche, ya no vas a ir al gimnasio, ya no vas a ir al trabajo. ¿Por qué? Porque yo me voy a encargar de protegerte de que no te vuelva a aparecer este síntoma, o esta sensación desagradable, o este corazón, o esta inestabilidad, o este dolor de estómago, o lo que tú quieras que hayas asociado, y que no quieres que vuelva a aparecer. Pero el problema es que si le dejas que te haga eso, ya no será el tráfico, sino que un día te cogerá de repente en una tienda y te pasará lo mismo y no sabrás por qué, y entonces ya también tendrás miedo de ir a esa tienda o tendrás miedo de hacer lo que sea, ¿vale? Entonces, a la ansiedad hay que ponerle mano dura, enfrentarte a ella para que no te coma tu vida. Entonces aquí vamos a ir desgranando cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, quiero que cojas esa idea, que el cerebro te está intentando proteger y te está intentando evadir de que no pienses eso que no quieres pensar y de que no sientas eso que no quieres sentir, ¿de acuerdo? Pero solo hay una manera de salir de esto, que es la idea siguiente, que tienes que enfrentar esa situación y que tienes que sentir lo que no quieres sentir. Y solamente cuando sientas eso que no quieres sentir es cuando se irá la ansiedad. A ver, y esto lo voy a ir explicando un poquito mejor, porque claro, yo no te voy a decir hoy, sin tener ningún tipo de recurso, que cojas el coche, que te vayas al tráfico, porque te va a dar esos pensamientos, te van a dar esa activación del simpático y tú te vas a sentir otra vez en pérdida del control. Tú ahí tienes que ir con una persona con una mentalidad diferente. ¿Cómo se empieza uno a enfrentar a la ansiedad? Se tiene que empezar a enfrentar con la emoción de rabia, que es una emoción superior al del miedo. Si os dais cuenta, cuando estamos en amor, en alegría, en paz, en tranquilidad, en armonía, el miedo no está. Es incompatible, yo no puedo estar en armonía y en amor. Ahora mismo, yo no puedo estar entusiasmada y en alegría y estar con vosotros y sentir que puedo echar un cable y que vosotros me ayudáis y todo esto, y estar sintiendo en estos momentos miedo. No me es compatible. Puedo estar activando mi simpático desde la energía, desde la alegría, desde otra cosa, pero a mí no me importa estar activando el simpático en este momento, porque sé que luego lo voy a equilibrar y forma parte de la vida. No es la actividad del simpático desde el miedo, desde, ay, el que dirán, el que no sé qué, no voy a hacer este vídeo, no. Entonces, pero si os dais cuenta, cuando yo no estoy en esas energías de emoción, de alegría, de paz, de entusiasmo, de amor, yo no puedo estar en miedo, es incompatible, no existe. No puedo sentir un poco de miedo antes de hacerlo, un poco de ese estrés, digamos, lo positivo, bueno, de que sentimos todo, o previo a cuando voy a operar, digo pues que salga todo bien, pero yo cuando me pongo a operar ya estoy súper concentrada, es incompatible, yo estoy operando en ese momento, yo estoy a lo que estoy. ¿Me entendéis? Sí que puedo sentir previo esa pequeña adrenalina previa a las cosas, pero en ese momento no, en este momento yo aquí estoy, si estoy haciendo lo que realmente estoy haciendo, estoy en otra energía. Entonces, cuando uno tiene miedo en estas circunstancias, no puede ir con esos pensamientos de me va a parecer esto y entonces me voy a tener que parar y todo eso. Porque va a pasar, claro, si tienes esos pensamientos. Porque otra cosa que os quiero decir, que no va a haber ansiedad si no hay miedo, es incompatible. Si tú no tienes una emoción de miedo, no hay ansiedad, no existe. Siempre detrás de la ansiedad hay pensamientos negativos, pensamientos de miedo. Si no, no hay ansiedad, no existe, es incompatible. Por tanto, cuando yo me vaya a enfrentar a estas situaciones, porque claro, yo quiero ser una persona que haga mi vida, que yo pueda ir al tráfico, que yo pueda ir al gimnasio, que yo pueda hacer lo que quiera, porque sé que esa respuesta no me va a hacer daño, es natural, no es que me esté pasando nada, es que yo con mis pensamientos de miedo
lo estoy activando síntomas funcionales, no orgánicos, porque a mí ya me han dicho que mi corazón está bien, me han dicho que mi cabeza está bien, me han dicho que mi estómago está bien, pero yo ahora ya sé que es ansiedad, aquí estamos partiendo de que es ansiedad, ¿no? Y que son esos pensamientos los que me crean, que no me pasa nada físico. Por tanto, si yo no tuviera esa emoción de miedo, no existiría esa respuesta en mi cuerpo, ¿no? Entonces, es el primer paso para entenderlo. Por tanto, tengo que ir de otra manera a enfrentar eso, ¿no? Tengo que ir con una emoción de rabia, que es la siguiente al miedo. Porque claro, yo no puedo decir, sí, Beatriz, esto está muy bien. Claro, primero vas a tener que hacer un trabajo intelectual de todo esto y entender lo que te estoy diciendo para luego ir a sentirlo. Hay que hacer los dos trabajos, entender esto que te cuento y sentirlo. Pero solamente lo vas a superar cuando lo sientas. Ahora aquí parece muy bonito, pero tienes que sentirlo en tus entrañas para que se vaya ese miedo. Entonces, vamos por partes. Lo que os estaba diciendo, si no está esa emoción de miedo, no van a aparecer esos síntomas. Entonces, yo no puedo pasar del miedo al amor de repente, así por así. ¿Por qué? Porque a ti ya te ha cogido el miedo, ya tienes esa ruta neuronal dominante del miedo y ya en esa situación has hecho esa asociación tan grande del tráfico o de lo que sea, que la tienes dominante y va a aparecer. Tú ahora vas a tener que crear otra ruta neuronal, esa del coraje, para ir venciendo poco a poco a esa ruta del miedo. Y eso no se hace en un día, no se hace. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad cerebral, el activar otras neuronas, otra ruta neuronal, lleva sus días. Ese momento de enfrentar a ese tráfico va a ser instantáneo y va a ser una cosa de amígdala emocional, pero que esa situación al final tú llegues a ir un día al tráfico sin ese miedo, va a ser un proceso, no va a ser por enfrentarlo una vez que se pierda del todo, sino que vas a tenerlo que ir enfrentando para ir creando esa ruta neuronal que dé protagonismo, la ruta neuronal del coraje y gane a la del miedo. Ya sé que todos esos son conceptos que a veces no se entienden bien, pero lo vuelvo a repetir, voy a ir repitiéndolo de distintas maneras para que se entiendan. Pero tú ahora tienes que entender que tienes una ruta neuronal dominante del miedo que se ha hecho dueña de ti, que tienes un sistema simpático sobreexcitado, porque si no, no existiría eso, y que poco a poco, tanto emocionalmente como intelectualmente, como con el contenido del libro, porque el libro es un contenido un poco más intelectual, pero aquí os voy a enseñar también a el contenido emocional, que es un poco lo que falta en el libro, porque el libro lo hice de una forma general y no lo hice específico para la ansiedad. Entonces, necesitamos de toda esa información, necesitamos ser una persona nueva pensando intelectualmente, con una serie de herramientas, y luego necesitamos sentir lo que no queremos sentir para superarlo, ¿vale? Entonces, os he dicho, tenemos que ir a esa situación con una mente nueva, no puedo ir, ay, es que me va a aparecer, y si me aparece yo no voy a poder hacer esto y tal, y me va a pasar todo esto. No, tengo que ir con rabia, tengo que ir con la emoción de rabia, porque os he dicho, no puedo pasar del miedo al amor directamente, tengo que pasar primero por una emoción de rabia, que es la siguiente, del coraje, de valentía, para que esa emoción se vaya transformando en emociones luego ya de placer, de que he podido, de recompensa, de tranquilidad después, de paz y después del amor. Y eso va a ser un circuito que va a haber que repetir varias veces para hacerte dueño de esa situación. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la rabia para enfrentar con rabia? Porque me dices, es que no hay que sentir rabia porque la rabia, no, hay que sentir todas las emociones. Entonces, la única forma de salir de la ansiedad es yendo al principio con rabia, para que no esté la mente en miedo, para que luego cuando tú veas que enfrentas esa situación con rabia, llegará un día que no necesitarás la rabia para enfrentarla, ya serás otra vez una persona que va normal, que ya ha quitado ese sendero neuronal del miedo y que ya va otra vez de otra manera a esos sitios, que ya coge el coche y ya no tiene ese miedo, ya porque ya ha vencido tantas veces a esa situación que ya no tiene que usar la rabia y ya no tiene miedo a que aparezca esa respuesta, porque ya sabe, ya la ha enfrentado tantas veces que si aparece y se va a quedar allí, ¿vale? Entonces, ¿qué te recomendaría? ¿Qué os recomendaría las primeras veces? Pues las primeras veces yo os recomendaría que, para no ir a la brava, a poneros en ese tráfico o en ese gimnasio de primeras, porque sentís tanto miedo en estos momentos que no os vais a sentir capaces, aunque os digo que si sois capaces, a más la enfrentéis con más intensidad, antes vais a salir de todo esto.
Pero bueno, yo soy consciente, porque os entiendo, que hay veces que todo necesita un proceso. También esto necesita un proceso de que lo entiendas. Y cuando lo vayas entendiendo y lo vayas procesando intelectualmente, un día te vas a armar de valor y lo vas a hacer y vas a decir, ya lo he procesado tanto intelectualmente que lo quiero sentir, como dice Beatriz, y lo voy a ir a buscar. Ese va a ser el punto de decir, es que deseo ir al tráfico para enfrentarlo y para que ya esto pase de una vez por todas. Os va a pasar eso, fijaros lo que os estoy diciendo. Entonces, ¿qué os recomendaría las primeras veces? Primero, que os visualicéis en esa circunstancia de miedo. O sea, os ponéis en casa, os cerráis los ojos, me siento, me voy al tráfico, me pongo en el volante y siento como de repente viene mucho tráfico, de repente estoy allí paralizada, si es lo que más miedo te da, paralizada, siento que la gente me pita, que yo no soy capaz de salir del tráfico, que todo el mundo me pita, que incluso me dan un golpe en el coche, todo lo peor, que se me pongan los pelos de punta, que se me ponga el corazón acelerado. Me siento en esa imagen y la siento con profundidad. Siento incluso que me dan un golpe, que me tengo que ir al hospital, que me tengo que ingresar porque me han roto una pierna. Yo qué sé, todo lo peor que te pueda dar esa imagen, y siéntelo en las entrañas, lo más profundo de ti, para que sientas ese miedo de forma profunda. ¿Cuántas veces? Todas las veces que haga falta para dejar de sentir ese miedo tan profundo. Me dirás, Beatriz, eres una sadomasoquista. Te diré, sí, pero es que es la única forma de que si tú quieres recuperar tu vida sin pastillas, durmiendo bien y todo eso, es la única forma que vas a tener para enfrentarlo. No lo digo yo, lo dice la ciencia, pero ¿qué pasa? Que siempre dicen, tienes que hacer lo que tienes miedo, pero no te lo saben explicar en condiciones. Entonces, el problema es que si yo te hablara como médico, el médico tiene miedo, ¿no? Porque también hemos creado una sociedad con tantas reglas, consentimientos informados, no sé qué, tendría miedo de decirte, ay, tú pues tómate la pastilla y ves a ver con cuidado y oye y tal, ¿no? Pero yo te lo digo como una persona que tiene mucho conocimiento del cuerpo humano, que le gusta mucho y que pasó por eso. Y te voy a decir la única forma de que cómo lo superé yo, estudiándome todo, viendo vídeos, estudiando a la gente que sabía de ansiedad, ya os iré contando gente que se encarga de esto, y probándolo y sintiéndolo en mis entrañas, ¿sabes? Y entonces dije, me prometí a mí misma que si me había pasado ahora por algo, y porque yo tenía que también entregar esta información al mundo, ¿vale? Entonces, yo no puedo venir aquí y decirte algo así si no lo he probado yo. Entonces, y yo salí por completo, no necesité ninguna pastilla, no necesité nada, pero que bueno, que si tú estás en pastilla tampoco pasa nada, que todo es un proceso, pero entiendo que si estás viendo mis vídeos quieres ser una persona diferente y ya estás harto de ese patrón, ¿vale? Entonces, yo te voy a decir lo que funciona para de verdad crear otra nueva personalidad que te lleve a no ser esa persona que tiene miedo ante eso. Entonces, yo te recomiendo que visualices eso muchísimas veces. Fijaros, os voy a contar una anécdota que me pasó, me voy a cruzar, pero para que lo entendáis. El otro día, mi padre tiene Alzheimer y de repente me apareció buscando una escuela. Yo tengo una academia de retina y doy docencia de retina a oftalmólogos, que me gusta muchísimo, y estaba buscando unas cosas que yo había hecho en el pasado y sabía que había grabado unos vídeos y unas cosas, y de repente me apareció una canción de mi padre, que no sabía que la tenía grabada. 2017, y escuché a mi padre cantar. Mi padre estaba cantándole a mi hijo. Fijaros, cuando yo escuché esa canción, la emoción tan grande que pude sentir, que me puse a llorar como una niña sin parar de llorar, hipando, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero yo quiero seguir escuchando la canción de mi padre. Yo no quiero escucharla porque siento esta emoción, ¿veis? ¿Y qué hice? Escucharla tantas veces que ya entré en otro modo, de forma que yo pueda escuchar la canción de mi padre, porque mi padre ahora mismo no emite palabra, emite alguna palabra suelta, pero ya no es capaz de coordinar. Entonces, volver a escuchar la voz de mi padre en ese momento me causó muchísima emoción. Y yo tuve que procesar esa emoción para poder volver a escuchar a mi padre, porque yo voy a seguir, ahora que he descubierto esa música de mi padre cantando, yo la voy a seguir poniendo tantas veces. No quiero decir, ay, es que no quiero escuchar a mi padre porque antes mi padre estaba bien. No, yo quiero seguir escuchando la voz de mi padre, cantando mi padre. Lo que claro, yo no quiero es que cada vez que lo escuche me lleve un disgusto. Entonces tuve que procesarla, tuve que ponérmela tantas veces para que ya esa emoción tan intensa que sentía al descubrirla se me apagara.
De tal manera que yo cuando vaya a escuchar otra vez la canción de mi padre, no sienta esa intensidad tan grande. Entonces, a ti te va a pasar lo mismo. Cuando tú visualices tantas veces ese miedo tan terrorífico que tienes, va a ir perdiendo intensidad, ¿vale? Una vez que hagas ese proceso de sentir ese miedo tan intenso y decir, bueno, que ya está, que se sienta, si se siente el simpático, que se sienta, si se siente la taquicardia, que se sienta, que se siente esto feo, que se sienta, pero yo ya estoy procesando esa emoción, por fin la estoy soltando, me estoy viendo en ese miedo. Una vez que hagas esto, lo puedes alternar con cómo lo enfrentarás las primeras veces. Pues te ves en el coche, ¿vale? Y te ves diciendo, voy a ir, porque voy a ir y voy a conducir y tú no me lo vas a impedir, con rabia, porque en el momento en que hagas eso, el miedo no existe, tú le estás hablando a la mente de otra manera. Fijaros, los científicos hace pocos años, que lo voy a escribir en el mail de esta semana, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, voy a explicar esto. Los científicos descubrieron que activando unas zonas del cerebro se creaba un circuito de valentía, ¿no? Y si vosotros os fijáis en un gorila o en una cobra abre las orejas, no, o sea, las orejas, digo yo, lo que tenga la cobra, que no sé cómo se llama, o el gorila hace estos golpes en el pecho de dominancia, porque la postura, todo eso es muy importante, porque tú le estás diciendo al cuerpo que tú eres poderoso, tú eres poderosa. Entonces, ya al activar la posición de aquí estoy yo, vengo aquí, cojo el volante, ya no existe el miedo. No existe el miedo, ¿no? Es incompatible. Por eso los dominantes van con una postura y ya se está activando esa corteza prefrontal para decirle al cerebro que tú estás allí y estás en valentía. Y solamente con que esté 10 segundos eso, tú ya activas otras partes cerebrales, no estás activando la amígdala del miedo, no te está agarrando ese miedo profundo. Entonces, te visualizas primero diciendo allí, aquí voy a estar y aquí me voy a quedar y aquí voy a venir y voy a conducir. Y si se me pita en el coche, que me piten. Y si monto un cisco en el tráfico, que lo monte, pero yo aquí me voy a quedar. Saldré, les pedir lo que sea, pero yo aquí me quedo. Y vais a ver que no va a pasar nada. Ni te va a parar, ni te vas a sentir mal en el tráfico, ni te va a pasar nada. Pero tienes que entrenar esa emoción de rabia y de perderle miedo a sentir esa emoción. Los primeros días vas a ir allí con muchísimo miedo, como siempre, pero si eres capaz de aguantar esos 10 segundos diciendo, aquí me quedo, y si tú puedes gritar porque puedas gritar, mejor. Yo hay veces que cuando estaba en ansiedad estaba con gente y no podía, tenía que decirlo mentalmente, pero los que podáis gritarlo y expresarlo y hacer fuerte, y aquí me quedo, y aquí no me voy a mover, esa energía que dices, esta mujer está loca, no estoy loca, sé cómo superar esto. Entonces, si haces eso, el miedo se va por completo, tú te das cuenta que no rompes el ciclo de la adrenalina, porque al no poner esa adrenalina en la sangre, la adrenalina durará 3 o 4 minutos, te durarán esos síntomas 3 o 4 minutos, pero si tú sigues manteniéndote firme, diciendo aquí me quedo, que se sienta feo, me da igual, yo vengo a sentir, vas a ir conduciendo y cuando veas la recompensa, volverás a exponerte y volverás y volverás y volverás. ¿Cuántas veces? Pues cuando ya hayas procesado eso tantas veces que ya veas que no le tienes miedo a sentir el simpático, que no tienes el miedo ese, porque vas a ir desde la rabia las primeras veces. Y las siguientes irás y dirás, si se siente feo que se sienta, ya ni voy ni en rabia, porque me da igual, porque si siento un poco el corazón, porque si siento esto, porque oye, si monto te irás quitando toda esa carga de miedo adicional que habías hecho, ¿sabes? Porque a todos nos puede pasar que en el tráfico un día nos pase algo, cuando cogemos un coche a todo el mundo nos puede pasar cosas, pero tú ya no vas a agregar ese miedo patológico a esa situación. Entonces, primero me visualizaría en ese miedo, me visualizaría cómo lo voy a enfrentar, incluso también me visualizaría yendo todo bien, claro, por supuesto que sí, porque me dirás, Bea, es que tú nos dices que visualices todo lo bueno, sí, pero es que esto es contraintuitivo, la ansiedad es contraintuitiva y el miedo se vence metiéndote en el miedo. Y entonces tienes que visualizar, usar esas visualizaciones de miedo, ese escenario tan potente, y luego tienes que visualizar que todo te va bien también.
para que te veas yendo por el tráfico sin miedo, conduciendo tranquila, y si hay un atasco no pasa nada, tú te pones tu música, tú te pones tus cosas y ahí estás y no pasa nada y tú lo vas a hacer. Tienes que combinar todas esas estrategias, incluso hacerte un plan. Es decir, si por ejemplo a mí me da mucho miedo ir al centro porque hay mucho tráfico, bueno, pues empieza a conducir por zonas más periféricas, haciendo este ejercicio que yo te digo, yendo con rabia, y aquí voy a venir y tú no me lo vas a impedir porque te lo digo yo, porque yo voy aquí a conducir y voy a salir bien y no va a pasar nada porque yo estoy aquí, y si que pase, que me da igual, lo que sea. Pero al enfrentarle así a la cabeza, el miedo dice, uff, me voy de aquí, esta tía a mí, ¿qué me va a hacer el miedo? De verdad, os va a ir haciendo eso el miedo va a empezar a diluirse por arte de magia. Pero claro, para eso tienes que empezar a ir integrando todos estos conceptos que yo te diga para que un día te atrevas. Y igual me dices, oye, pues yo lo he hecho y no me ha pasado. Pues no has empleado la intensidad emocional necesaria. No lo has hecho, no lo has repetido las veces que lo tengas que repetir. No lo has procesado. Porque si no, te digo que es la única forma que vas a tener de perder eso. Y decir eso, pues que quieres sentir eso porque sabes que es el único camino y que no te va a importar activar el simpático, porque sabes que el simpático no es ningún peligro. El peligro del simpático es tenerlo activado sin darte cuenta durante años, pero porque se te active el simpático, forma parte de eso la vida, que se te active el simpático, y luego lo reequilibramos con otras acciones. Pero como vas a reequilibrar el simpático es no teniendo miedo. Es como más lo vas a reequilibrar, porque cuando no aparezca el miedo no aparecerá el simpático, aparecerá el simpático haciendo deporte, haciendo un trabajo de precisión, haciendo otras cosas, aparecerá el simpático, porque el simpático lo necesitamos para vivir, ¿vale? Pero no aparecerá activado por cosas que no se tiene que activar. Y el problema es eso, gente que está activado continuamente y no le da tregua, Aquí tenemos que usar todos los arsenales. Para la ansiedad hay que vencer al miedo así, enfrentándolo, activar esa respuesta en vez de huir, porque si no el miedo te va a quitar tu vida, luchando, activando la respuesta del simpático, luchando. Aquí estoy yo, aquí estoy, y si hace falta pegarte en el pecho y decir aquí estoy yo y aquí me quedo y aquí voy a sentir lo que tenga que sentir, pero de aquí no me muevo porque tu miedo a mí no me vas a hacer esto, yo voy a seguir con mi vida y tú no te vas a llevar mi vida. Vas haciendo esto, vas a notar cambios. ¿Cómo? Conforme tú te atrevas a hacer todo esto, en tus circunstancias. Créate un plan, ves de menos a más si quieres, pero créate tu plan. Pero yo sé que no es fácil de entender este concepto, porque nadie te lo va a decir así, y menos en el mundo médico nadie te lo va a decir así, pero es la forma en que vas a ir cambiando, quitando esa ruta neuronal del miedo y haciendo una ruta neuronal de valentía, y usando la rabia. Y luego todo eso se irá transformando en otras emociones y en un futuro no necesitarás la rabia para enfrentarte. Pero sí que también al haber enfrentado esto te vas a hacer una persona más poderosa, porque ya la ansiedad no tendrá cabida en tu vida, porque hay veces que la ansiedad va a aparecer en todas las personas, pero tú ya la sabes identificar. Y en ese momento dirás, ahí, quieta, que estoy aquí y tú a mí ya no me vas a hacer este daño, No, tendré miedo por otras cosas reales, tendré miedos en un momento dado, pero tú comerte mi vida, no más, porque lo habrás enfrentado, habrás aprendido a enfrentarlo, que es que no va a hacer ni mención, y si lo hace y tienes una recaída, volverás a enfrentarlo de la misma manera. Bueno, yo creo que hoy por hoy hay una serie de ideas importantes que la vamos a ir repitiendo hasta la saciedad, hasta que se te queden grabadas. Y decirte eso, que tengo este curso, que a ver si lo puedo sacar pronto, cuando la tecnología me lo permita, que te escribas a mi newsletter en Mentes que Curan, que además voy a intentar mandar un mail específico a la semana, pero esta semana os voy a hablar de este circuito tan potente, que estoy preparando ese email muy chulo para la comunidad. Que muchísimas gracias a todos que me apoyáis y que muchísimas gracias por todos los comentarios. No sabéis la ilusión que me hacen. Que yo sé que hay personas que igual no pueden adquirir el libro y que también está bien, que cada persona está en el punto en el que está y ya está. Pero que me vais a ayudar también si sentís que todo esto que yo voy haciendo es útil. Me podéis ayudar de otra manera sin comprarme el libro, me podéis ayudar pegándolo en otras redes sociales, compartiéndolo.
no sé si sentís que esto ayuda, me podéis ayudar de muchísimas maneras para que entre todos nos ayudemos y esta información pueda salir más a la luz, porque esto de las redes sociales cuando empiezas ya sabes que es echar, como digo yo, una aguja en un pajar. Echas ahí un vídeo y si coge, coge, y si no, no coge y al principio es muy, muy complejo. Entonces, al final yo quiero hacerlo de una forma, llegar a la gente de una forma verdadera, es decir, que quiero que seáis vosotros los que, si realmente merece la pena esta información, vayáis haciéndolo visible. Llevará un tiempo, pero yo sé que al final esta información será visible y yo tengo mucha ilusión porque yo salí de esto. Y todo esto que yo he hecho, lo he hecho para mí, porque yo vengo de una profesión con mucho estrés, muchas situaciones difíciles y aún sabiendo muchas cosas, yo no era consciente de mucho de esto y muchos médicos no somos conscientes de mucho de esto. Por tanto, también, si eres sanitario, te animo a verlo todo esto desde otro punto de vista y ayudarte también a ponerlo en tierra todos estos conocimientos. Y por tanto, una parte de mi vida quiero dedicarlo a que seamos conscientes de todo esto para ayudarnos de forma sencilla a autorregularnos. La respiración, por ejemplo, que cuando dicen en ansiedad es muy difícil respirar cuando uno está en un ataque de pánico, no, pero por ejemplo cuando ya tú vas aprendiendo y vas integrando, pues la respiración es importante porque te ayuda también a calmarte, a activar el parasimpático, etcétera. Entonces una respiración de 1, 2 y una aspiración más larga de 4 tiempos, como tú lo veas, te va a ayudar. Por ejemplo, iremos haciendo cosas a lo largo de los vídeos, os iré contando cosas, os iré contando anécdotas también mías, para que sepáis que esto es real, que esto no me lo invento yo y vengo, no, yo todo lo que hablo lo he probado en mis carnes y como he visto que me ha ayudado a mí, ahora lo quiero ir entregando al mundo, pero yo soy una aprendiz eterna y mañana me pasará otra cosa y si la aprendo y la supero, volveré a decirlo al mundo porque creo que de esto va la vida. Y como vosotros cuando hagáis esto y lo superéis vais a ayudar a otras personas y yo lo sé y entonces esto va a ser la forma de que hagamos conciencia en este mundo y los miedos van a estar ahí siempre, pero cuando los enfrentamos, y os contaré cómo he enfrentado miedos antiguos y cómo seguro que me vendrán miedos en el futuro y tendré que enfrentarlos de la misma manera, os iré contando cosas y anécdotas bonitas para que os sirvan, porque estos vídeos si nos sirven, pues no merece la pena, sinceramente, pero yo creo que hay un valor detrás, que poco a poco, conforme me vais oyendo más veces, un día os hará un clic, os atreveréis a hacerlo y de repente diréis, anda, si lo he hecho, si no tengo este miedo, si se me está yendo poco a poco, pero todo es un proceso, no es un proceso porque la neuroplasticidad no es un día, aprender a tocar la guitarra no se hace en un día. Pero si tú eres constante, tienes foco, atención, ganas y quieres de verdad ser otra persona y sientes que de verdad hay un camino diferente, lo lograrás seguro, estoy convencida. Bueno, pues al final que me he liado un poco con este vídeo, que quería que fuera corto para contestar a esta persona, espero que haya contestado a esta persona y a otros muchos que, como yo, pues he estado en esos miedos tan irreales, ¿no? Que de repente no sabes por qué te captura ese miedo. Bueno, sí que sabes por qué, porque al final en la vida hay muchos estresores que se han ido cargando y un día explotan. Y bueno, y espero un poco esta introducción haberos ayudado. Todo esto lo cuento en mi curso, mucho más detallado, con muchas más cosas, pero bueno, lo iremos compartiendo también por aquí. Bueno, pues ahora ya sí que me despido, os mando un abrazo muy fuerte, bendiciones para todo y muchísimas gracias de corazón. Hasta la próxima.